Hola a todos, esperando se encuentren muy pero muy bien. En este caso les traemos otro video muy nuevecito, esperando les guste la información que les vamos a presentar sobre los datos personales en la materia de informática. Para eso mi equipo y yo preparamos algunas cuantas informaciones muy importantes que a lo mejor les servirá. También realizamos encuestas a la sociedad para ver qué tanto saben sobre los datos personales. En este caso yo les daré un pequeño concepto de lo que son los datos personales. En este caso, los datos personales es la información que nos identifica a cada una de las personas. Viene relacionado con el nombre, la edad, una firma, una credencial, la acta de nacimiento, CUR, son más que nada datos que nos permite identificar como persona. También podría ser, o les daré un ejemplo, sobre los que contamos o tienen redes sociales. Obviamente que creo que tienen un perfil, tienen una cuenta y en ese perfil tienen la identificación, tienen también la edad que tienen una foto y el nombre. Esos son los datos personales. A continuación mi equipo les hablará más allá del tema. Como ya se ha descrito sobre qué son los datos personales, también debemos de saber el uso adecuado, a lo cual requerimos saber qué importancia tienen los datos personales. En la era de comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica muy habitual, a lo cual es lo mismo para un sector público como para las empresas, las cuales lo utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como una venta de bienes, pueden ser libros por internet o un coche en agencia, contrataciones de servicios, un análisis clínico, un seguro de vida o la inscripción a una escuela, una oferta de empleo, al presentar un currículum o llenar una solicitud laboral. Para ello, en el artículo 16 de nuestra Constitución reconoce ya el derecho fundamental a los datos personales, sean protegidos. Y por ello todas las personas físicas o morales que cuenten con base de datos, una escuela, un hospital, médicos, aseguradoras, empresas, entre otros, están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Dichas reglas están contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Soy Fermín García Matitán y les voy a hablar sobre los datos personales acerca del INAI. Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física que lo identifica o es identificable. Es la información que nos describe, que nos da identidad y que nos caracteriza y diferencia entre otros individuos por la importancia que tiene para la seguridad individual. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. El INAI es el organismo constitucional autónomo y garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Para el primero garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregan la información pública que solicites. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso a rectificación, cancelación de oposición y que toda persona tiene con respeto a su información. Este es el derecho que tienen todas las personas para que decidir sobre el uso y manejo de su información personal. Se trata de un derecho humano reconocido por el artículo 16 constitucional en el párrafo segundo, que impone obligaciones acerca de los datos personales y de los particulares y las instituciones públicas que utilizan datos personales y que otorga derechos a los titulares de los datos a fin de garantizar el buen uso de los mismos y el respeto a la privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en el sector público,
Así como también existen dos tipos de leyes que protegen nuestros datos personales: la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos y obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esto que regula el tratamiento de datos personales por parte de cualquier autoridad. ¿Quiénes somos nosotros? Son los actores principales en este derecho. El titular es la persona física a quien pertenecen y refieren a los datos personales. Por tanto, el titular de los derechos y de datos personales es el dueño de los mismos, aunque estos se encuentren en posesión de un tercero para su tratamiento. Buenos días, compañeros, mi nombre es María del Carmen Fidencio Carvajal, soy del grupo 603, turno matutino de la Facultad de Derecho. Y bueno, a mí me tocó exponer el tema datos personales, pero en esta ocasión vamos a entrevistar a unas personas para ver qué opinan o qué tanto saben del tema. Muy buenas tardes, le voy a hacer unas 3 preguntas sobre qué son los datos personales para usted. Para mí los datos personales son aquellos que te identifican como persona, o sea, son propios, nadie los puede usar ni nadie puede tener los mismos que tú. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu edad, tu sexo, tu teléfono, tu domicilio, son propios de la persona que los tiene. Y bueno, otra pregunta sería, ¿a quién le pertenecen los datos personales? A la persona que son de, a la persona que te los está proporcionando como identidad propia de ella misma. Sí, así es. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué tipo de datos personales hay? Pues puede haber personales, puede haber profesionales, puede haber laborales, dependiendo el medio en el que se encuentre, pues a eso pertenece. Sí. ¿Y sabe cuáles son los datos del trabajo? En los laborales, por ejemplo, pudiera ser la dependencia o en donde trabaje, en donde se encuentra ubicado, su sueldo, el puesto o el trabajo que desempeña. Bueno, y sí, ciertamente lo que contestó son unos de los tipos de datos personales. Y bueno, ahorita vamos a entrevistar a otra persona para ver qué tanto sabe de los datos personales. Gracias. Buenas tardes, y ahora vamos a entrevistar a otra persona con la pregunta, ¿qué son los datos personales? Los datos personales considero que es la información que nos identifica a nosotros como personas de manera individual. Uh-huh. ¿Y algún ejemplo que pueda poner de los datos? Sí, es por ejemplo lo que nos identifica: el nombre, fecha de nacimiento, domicilio, la ciudad donde nací. Uh-huh. Y bueno, otra pregunta sería, ¿a quién le pertenecen los datos personales? Creo que pues es un dato personal, en este caso me corresponde pues, a mí. Sí, así es. Y bueno, ¿qué tipo de datos personales hay? No conozco en sí todos los tipos de datos que hay, pero creo que son los datos que son de identificación, los datos laborales, datos patrimoniales, académicos. Creo que son unos de todos los que en sí no sé todos los que existen, pero son algunos. Los de identificación también están. Y bueno, pues serían otra de las preguntas que hicimos. Y bueno, ahorita vamos a entrevistar a otra persona más para ver qué sabe de los datos personales. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, ya estamos con otra persona para hacerle las mismas preguntas. Y bueno, para ti, ¿qué son los datos personales? Para mí, yo considero que los datos personales serían nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra edad, nuestro domicilio. Bueno, y la segunda pregunta sería, ¿a quién le pertenecen los datos personales? En este caso yo considero que los datos personales son correspondientes a cada quien, ¿no? En este caso son propios míos, ya dependerá de qué persona, pues, una persona que es esa. Sí. Y bueno, ¿tú sabes qué tipo de datos hay? Los tipos de datos personales serían los laborales, los de identificación, los académicos. Yo creo que eso serían.
Así es. Bueno, y esas son las respuestas que contestaron las personas que entrevisté. Y bueno, ahorita al final les voy a dar las respuestas correctas de las 3 preguntas que se hicieron para ver qué tanto las personas saben de los datos personales. Gracias. Ahora yo les voy a dar las respuestas de las 3 preguntas que realicé a las personas. Y una de esas son, ¿qué son los datos personales? Y bueno, es cualquier información relacionada con nosotros. Por ejemplo, podría ser tu número de teléfono, tu nombre, tu domicilio, tu fotografía, huellas dáctiles. Y bueno, también la segunda pregunta es, ¿a quién le pertenecen los datos personales? Y bueno, el dueño de los datos personales es la misma persona, o sea, yo, por ejemplo. Solamente a mí me corresponde dar mis datos, con quién, en dónde y cuándo. Y solamente a nosotros nos pertenecen. Y bueno, la tercera sería, ¿qué tipos de datos personales hay? Y bueno, existen diferentes categorías de datos personales. Por ejemplo, una de ellas sería de identificación, que como bien sabemos es el nombre, domicilio, correo electrónico, RFC, CUR, estado civil. Y otra sería, por ejemplo, los laborales. Los laborales es el puesto del trabajo, el domicilio, el número del trabajo, el correo electrónico. Y también sería una de ellas el patrimonial, que es la información fiscal, historial acrediticio, y también los académicos, que sería trayectoria educativa, título, número de cédula. Y bueno, esos son unos ejemplos de nuestros datos personales que hay. Bueno, gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Ángel Rosales Flores. En mi caso, en la materia me tocó entrevistar a 3 personas, pero en esta parte no pude lograr encontrar alguna persona que me haya querido aportar una pregunta, alguna respuesta, así que yo voy a elegir las preguntas y las respuestas con más o menos un tipo de ejemplo. La primera pregunta es: ¿cuáles son los datos personales sensibles? Bueno, en esa pregunta nos dice que, más bien entiendo que son datos en los que son divulgarse de manera indebida, al igual que tiene para afectarse y de una esfera íntima en la que pueden ser los humanos. Un ejemplo podría ser el tipo de datos que son el origen racial, el étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, principalmente en una de esas partes, las filosóficas y las morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales. Estos datos requieren mayor protección en la ley que establece el tratamiento personal. Son una parte más importante por los tipos de datos de personas sensibles. Segunda pregunta, esa sí es muy importante: ¿quién está obligado a proteger los datos personales? Bueno, en esta parte exactamente todos debemos proteger nuestros datos personales con un esfuerzo conjunto, ya exigiendo tus derechos quienes poseen tus datos personales, observando lo establecido por la ley y la IFAI, garantizada en este derecho. Tenemos en cuenta que tenemos que estar atentos a nuestra privacidad, atentos a nuestros datos, atentos a todo. Es un tema muy crítico y muy extenso a la vez en esta época, ya que he visto muchos casos revelantes sin explicación. Ya está un caso que está apenas que acaba de suceder en Puebla, si no me equivoco. Es un caso muy fuerte por la falta de protección de datos. Igual en esta pregunta que nos dice por qué es importante protegerlos. Principalmente es por evitar y tener datos o dar los datos que pueden estar utilizados para una finalidad distinta, para lo cual pueden promocionarse, evitando con ello que se infecten otros derechos y libertades a los que no nos puede concluir. Un ejemplo sería que se utilice de la forma incorrecta una cierta formación de salud, o podría ocasionar una discriminación laboral. Esa es una parte muy importante también, porque la discriminación laboral se basa ante todo. La siguiente pregunta es: ¿quién puede tratar los datos personales? En lo particular, ya sea una persona física o moral. Un ejemplo podría ser un colegio, un hospital, un médico, una aseguradora, un banco, una compañía telefónica, una tienda de autoservicio o un gimnasio. Todos ellos deben de observar
las disposiciones previstas en la ley. Al igual no están sujetos a las disposiciones de la ley. Las sociedades de información crediticia o un buro de crédito, debido a lo que ya se encuentran reguladas por una ley en las que son sociedades de información crediticia, quienes traten personas físicas, morales, los datos que con los fines de exclusivamente personas sin afán de divulgarlos. Es una manera muy comercial. Un ejemplo sería el directorio telefónico de los amigos o contactos personales. Pregunta igual importante: ¿en qué consiste el derecho de protección de los datos personales? Bueno, en esta parte la facultad te otorga la ley para que tú, como dueño por los datos personales, decidas quién proporciona tu información, cómo y para qué. Este tipo de derecho te permite acceder, rectificar, cancelar o ponerte a tratamiento de información personal, principalmente personal. Por sus iniciales son conocidos comúnmente como derechos ARCO. Igual, el derecho ARCO son derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos de personas. En todo momento, el titular o su representante podrían solicitar al responsable al acceso de rectificación, cancelación o oposición al tratamiento de los datos personales a lo que lo conciernen.